Hey, gente de mi corazón, si estás aquí por primera vez en esta comunidad, quiero darte la bienvenida. Siéntete bienvenido, siéntete bienvenida. Miren, hoy les voy a hablar de un tema que a la verdad me causa mucho pesar y en respuesta a tantas preguntas que me han hecho en torno a que si en la iglesia hay personas narcisistas, decidí hacer esta serie y este es el segundo episodio de la serie y mi respuesta es sí. Me encantaría poder estarte diciendo que no es así, pero sería una irresponsabilidad de mi parte no decir las cosas como son. La verdad es que sí. Hay narcisistas dentro de la iglesia y no solamente que hay narcisistas dentro de la iglesia, sino que hay narcisistas en el liderazgo de la iglesia. De eso quiero hablar contigo hoy. Líderes narcisistas en las iglesias. Hablemos. Este es un tema muy delicado, gente, como les había dicho en la introducción del video, y a mí me causa muchísimo pesar tener que tocarlo, pero la verdad es que la responsabilidad toca la puerta de mi corazón y evidentemente me hace hablar de él. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? Primero, saber que son muchos los cristianos que ya están despertando a esta realidad, que están despertando a este conocimiento, que cada día más se están informando sobre el narcisismo y en segundo lugar, darnos cuenta del impacto negativo que tiene el liderazgo narcisista dentro de la iglesia. Quiero hacer una diferenciación y entre lo que es un liderazgo bíblico y un liderazgo narcisista. Y el mayor puntal en esta diferenciación es que mientras un líder bíblico es un líder con temor de Dios, un líder narcisista no tiene temor de Dios independientemente de que aparente tenerlo, porque sus acciones demuestran todo lo contrario. Y antes de continuar con el desarrollo del video, quiero decir lo siguiente. Así como tenemos muchos líderes narcisistas en las iglesias, lamentablemente cada día son más los que se están sumando, personas con comportamientos narcisistas en el liderazgo. También hay muchos pastores, hombres y mujeres que aman a Dios, hombres y mujeres que han entregado todo por la obra de Dios, hombres y mujeres que se desviven por hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero resaltar esta parte, porque con este video, mi ánimo, mi deseo jamás sería hablar algo negativo en contra de la iglesia o decir que los pastores son narcisistas. En lo absoluto, hay muchos pastores que son hombres y mujeres de Dios que quieren servir a Dios, pero del mismo modo también los hay con comportamientos narcisistas y este tipo de pastorado está haciendo mucho daño a la iglesia, tanto en lo interno como también en lo externo. Por eso es tan importante que hablemos de este tema, porque debemos tener celo de las cosas de Dios, sabiendo que es más el daño que hacemos cuando callamos que cuando lo hablamos, porque todo lo que se puede sanar, gente, es desde la verdad. Desde la mentira no vamos a sanar nada. Desde la mentira seguiremos igual. Solo la verdad es capaz de libertar, tal y como lo dice la palabra de Dios. Solo la verdad es capaz de sanar. Algo importante que quiero decirles es que muchas veces nosotros los cristianos nos confundimos y nos dejamos llevar por algunas características en los líderes, como el carisma, su facilidad de hablar, la facilidad que tienen para convencer, la facilidad que tienen para poder manejar las cosas, y muchas veces estas conductas están delante de reales conductas negativas que no agradan a Dios, y nos enfocamos más en estas y perdemos de vista
otras como lo son un verdadero temor a Dios que se logre ver desde el accionar y desde el fruto del Espíritu en un líder espiritual. Hoy yo quiero regalarles algunas características de los pastores narcisistas con el deseo de que tú puedas identificar si estás siendo liderado o liderada por una persona con comportamientos narcisistas y puedas darte cuenta si es así. ¿Por qué estás siendo dañado o por qué estás siendo dañada? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué no te sientes pleno o plena y no logras desarrollarte como un cristiano o como una cristiana? Así es que a continuación, características de un pastor narcisista. 1. Se apacientan más ellos que a sus propias ovejas. Están más pendientes de su agenda propia, de su agenda privada, que el velar por las ovejas que Dios ha puesto en su redil. Están más pendientes de su propio bienestar que del bienestar de la iglesia en sentido general. Otra característica es que muestra falta de empatía, porque muestra mucha negligencia en torno a las necesidades de sus miembros. Está tan enfocado en todo lo que tiene que ver con él o con ella que es muy negligente en cuanto a necesidades, carencias de sus miembros, necesidades afectivas, necesidades de apoyo, algún problema que algún miembro pudiera tener. Está muy enfocado en su propia agenda o en uno que otro miembro que les representa algún tipo de beneficio. Otra característica es que exigen que los miembros se desvivan por la iglesia, se desvivan por todo lo que tiene que haber, todo lo que tienen que hacer en la iglesia. Exige de una manera muy autocrática el hecho de que estas personas entreguen su tiempo, su esfuerzo, su energía a todo lo que tiene que ver con la iglesia, independientemente de que esto quizás pudiera afectar la salud de algún miembro de la iglesia, de que esto pudiera afectar la salud emocional inclusive. Es muy negligente y muy falta de empatía en este sentido. Una característica más es que manipulan desde el altar, manipulan la palabra de Dios, manipulan a las personas buscando mantener el control y que todo, absolutamente todo en la iglesia gire a su alrededor. Una más es que se enfocan en cosas que no son tan importantes para la vida cristiana, descuidando aquellas cosas que sí realmente son importantes en el desarrollo de la fe cristiana y en el desarrollo de la espiritualidad de la iglesia que está bajo su gestión. El Señor Jesús en una ocasión en Mateo 23, lo puedes buscar, le decía justamente, hablaba de esto a los fariseos, ¿no? A los religiosos de aquel tiempo les decía: ustedes cuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello. Queriendo decirles, ustedes filtran las cosas pequeñas, pero las cosas grandes las dejan pasar. Entonces, estos pastores narcisistas son un tipo de fariseos de este tiempo, y tienen características de aquellos fariseos de la antigüedad. Hoy en día son precisamente estos pastores narcisistas. En la Biblia está todo, gente. En la Biblia está todo, y la Biblia está llena de versos que nos hablan de estos comportamientos, de estos pastores con comportamientos manipulativos. Es importante decir que este tipo de pastores descuida tres cosas que son básicas en la iglesia, y es la justicia, la misericordia y la fe. Estas congregaciones que están dirigidas por este tipo de pastores normalmente son
congregaciones muy débiles en estos tres aspectos, porque todo gira alrededor del pastor y todo está en torno al bienestar, a los dichos, a todo lo que el pastor controla, ¿no? Entonces se descuida lo más importante y por ende este tipo de iglesias se fortalecen aspectos que son secundarios en la vida cristiana. Una siguiente característica es que ponen cargas pesadas sobre la iglesia. Fariseísmo, gente. Exigencias sobre el tiempo, las personas, el dinero, las responsabilidades de los miembros de la iglesia, y muchos incluso llegan hasta el legalismo, de hacer uso de leyes de hombres que no son leyes que tienen que ver con Dios y que no son leyes agradables a Dios. Sin embargo, ponen estas cargas frente a la iglesia, ponen estas cargas sobre los hombros de los hermanos, y muchas de ellas son cargas que los hermanos realmente no pueden llevar. Una característica más es que en la superficie parecen personas piadosas, pero en el trato íntimo son personas toscas, son personas tercas, personas arrogantes, personas controladoras, manipuladores, totalmente manipuladores y con muy, pero muy o nula empatía. Es muy difícil trabajar con este tipo de pastores porque ellos se imponen y exigen que se haga su voluntad. Una más, convierten la congregación en un lugar de adoración al pastor. En un lugar de adoración al pastor, y todo gira en torno a él. En vez de ser un lugar de adoración a Dios, los miembros de la iglesia adoran al pastor y no se dan cuenta, gente. Esto es muy importante que yo lo diga. Esta idolatría surge porque de manera muy sutil desde el altar, este tipo de pastores exigen, pero sutilmente, idolatría hacia él. ¿Cuál es el problema aquí? Que muchas veces caemos en pecado porque lejos de estar adorando a Dios, lejos de tener a Dios como nuestro único ídolo, por decirlo de algún modo, entonces dirigimos nuestra mirada a otra cosa que no es Dios. Algo importante es saber que debemos honrar a nuestros pastores, por supuesto, pero nunca jamás darle la honra que corresponde a Dios a nuestros pastores, y mucho menos poner sobre ellos atributos que solamente corresponden a Dios. Una característica más, voy a darte dos más, es que promueven sumisión al liderazgo de la iglesia, pero ellos no son sumisos a sus autoridades y exigen que la gente les rinda cuentas, pero ellos no rinden cuentas a la iglesia. Y una última característica es que nadie los puede confrontar, gente. No le pueden hacer ningún tipo de crítica porque ellos no las aceptan. Ellos no las aceptan. Son tercos y siempre creen tener la razón. Al término de este video, quiero decirte lo siguiente. Cuando escuchamos cosas así, vienen tantas cosas a nuestra mente. Oh my God, y entonces en la iglesia también hay personas así. Sí, porque en la iglesia hay de todo y a la iglesia llega todo tipo de personas. Aquí lo importante es que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tal y como nos lo dice la palabra. Es en Dios que tienes que poner tus ojos, porque al final podemos fallar. Al final podemos fallar. Entonces, si
sientes e identificas que estás siendo liderado por un pastor narcisista, está en ti la decisión si continuar en esa congregación o no. Es una decisión muy personal, es algo que eres tú que tienes que hacer. Si te has sentido maltratado o maltratada por el liderazgo de tu iglesia, es importante que puedas entender que Dios quiere que estés en un lugar donde puedas desarrollarte, porque una de las cosas o una de las características de este tipo de pastores es que cuando ellos ven que alguien puede desarrollarse, presentan temores de que alguien pudiera robar su luz y de algún modo te ponen zancadillas. Entonces, tienes que sentarte a pensar qué hacer, si continuar en esa congregación o no. Pide a Dios en oración que te guíe. Es importante que la guianza venga de Dios, pero sí, toda persona narcisista en el liderazgo de la iglesia va a truncar tu crecimiento. Eso sí es verdad. Así es que, gente, los ojos puestos en Jesús exclusivamente. He querido, ¿verdad?, como les dije al inicio, hacer este video con la intención de que podamos abrir nuestros ojos y de que entendamos que una cosa es lo que los miembros de una congregación o sus líderes hacen y otra cosa es quién es Dios. Desvincula totalmente a Dios de lo que alguien te hizo, de lo que un pastor te hizo, de lo que un hermano de una iglesia te hizo, porque la verdad es que a Dios no les agradan este tipo de conductas. Así es que, sin más de mi parte, si te ha gustado esta información, te pido por favor que me des un like, y si no te has suscrito a este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte, porque todas las semanas estamos compartiendo contenido de mucho valor y de mucha relevancia que sin lugar a dudas puede sumarte muchísimo. Así es que nos vemos, Dios mediante, en un próximo video. Chao, chao.